esta vez, el día de hoy, va a ser nuestro primer MOM. Y bueno, nos acompañan 4 grandes fisioterapeutas, egresados como licenciados en fisioterapia del Curmay Hamilton, que son Eduardo Mora, Elvis Moratino y Joana Riera. Y el cuarto fisioterapeuta, egresado como licenciado de la UCTANCA, Juan Angulo. Ellos tienen experiencia laboral en diferentes clínicas y hospitales de Caracas y se han desempeñado en el área respiratoria. Hoy nos van a hablar un poco, nos van a explicar cuál es el rol que nosotros como fisioterapeutas desempeñamos al atender a un paciente con COVID-19 y bueno, nos van a contar un poco de cómo ha sido su experiencia atendiendo a estos pacientes. Entonces vamos a hablar un poco como unas pequeñas reglas para poder tener el orden en la sala, y es que nosotros los espectadores vamos a tratar de mantener nuestros micrófonos apagados para poder prestar atención y que pueda llegarnos la información que ellos tienen para brindarnos. La cámara opcionalmente la pueden tener tanto prendida como apagada. Bueno, vamos a dejar que ellos van en su día y que cada uno nos explique, nos hable de su experiencia, y cuando finalicemos esta parte procedemos a la ronda de preguntas. Igualmente, si a medida que alguno de ellos vaya hablando surge alguna duda, la pueden colocar en el chat y yo las voy a ir anotando para decirles al final. También es válido decirles que nosotros colocamos un sticker de preguntas en las historias de Instagram y bueno, por allí nos dejaron 6 preguntas que son con las que iniciaremos la ronda. Bueno, sin más nada que agregar, una vez más, muy agradecidos todo el equipo con que ustedes 4 nos acompañen el día de hoy. Y bueno, el panel es todo suyo. Bueno, no sé, muchachos, ¿quién quiere comenzar? Bueno, voy a comenzar. Dale, Joanny, dale. ¿O quieres comenzar tú? Dale. Porque yo había hablado. No, dale, Joanita. En este caso, primero las damas se le da el honor de conceder. Vamos primero. Sí, bueno, buenas tardes, colegas. Gracias por la invitación de Fisiocon a este encuentro importante sobre este tema COVID, sobre todo en este tiempo donde nos ha tocado duro, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Bueno, ya muchos saben, yo me desempeño como fisioterapeuta respiratorio en la unidad en el servicio de terapia respiratoria de la Policlínica Metropolitana, ya desde hace 20 años aproximadamente. Y bueno, además comparto experiencia como docente en el May Hamilton. Allá nuestra experiencia es desde el primer día. Decretaron la pandemia el 13 de marzo y ya es lo que yo llamo el primer día. Ese lunes 16 de marzo ya teníamos pacientes. De hecho, uno de los primeros pacientes con síntomas graves que vino, de los que llaman casos importados, los tuvimos en la clínica. Y a medida que fueron pasando los días, se tuvo que habilitar un área de aislamiento respiratorio, uno de los pisos de la clínica, para asistir a estos pacientes, no solo con síntomas leves y síntomas moderados, sino que también con síntomas de moderados a graves, fueron pasados directamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque se requiere un personal exclusivo y si atendemos si atendemos a esos pacientes como personal exclusivo, quizás abandonamos a un grueso también de pacientes que están por fuera, que también quieren tener atención. En la medida que fueron pasando los días y que la clínica comenzó a recibir más pacientes, tuvimos que hacer cambios en nuestro protocolo de acuerdo a las guías
que recibimos no solo a nivel internacional, sino también a las recomendaciones a nivel nacional. Pero sobre todo nos basamos en las guías o en recomendaciones a nivel de fisioterapia respiratoria que hacía la comunidad española. Agrupa al gremio de fisioterapia, y no solo al gremio de fisioterapia, sino también a los especialistas en cuidado respiratorio sobre todo, porque bueno, al principio teníamos como muchas dudas sobre el tema del contagio, las medidas, y una parte muy importante, lo que es la dispersión del virus en cuanto a esas partículas y cómo puede afectar al personal, sobre todo al personal del cuidado respiratorio, que estamos muy cerca de esos pacientes. Teniendo en cuenta que esos pacientes, uno de los primeros síntomas, por supuesto, la fiebre, y 2, la tos. Es una tos constante, una tos continua, donde el paciente, si no se tiene el debido cuidado, la persona, si no se tienen las debidas barreras de bioseguridad, por supuesto, podemos estar inmersos o a merced del contagio. ¿Qué hicimos nosotros esa primera semana o en ese primer cambio de cuando recibimos esos pacientes? Por supuesto que hay técnicas que manejamos tradicionalmente, o las que usualmente nosotros como fisioterapeutas respiratorios manejamos. Y también el gremio médico se ha acostumbrado a que solo manejamos ese tipo de procedimientos. Ya yo no los llamo técnicas, los llamo procedimientos o abordaje o intervención. Entonces fue un cambio de paradigma, porque muchos médicos o el gremio médico de la institución, que es bueno aclararlo, son bastante abiertos, pero bueno, hay algunos un poco menos reacios a los cambios, donde ellos nos indicaban que debíamos realizar sobre todo las percusiones y las vibraciones torácicas. En este caso, por supuesto, eso está completamente contraindicado, porque además sabemos que el virus es netamente inflamatorio y afecta sobre todo esa parte alveolar en los casos moderados a graves. En los casos leves o en los casos donde los síntomas son reducidos, por supuesto no hay tanta implicación a nivel de la función pulmonar, pero fue un cambio importante que nosotros tratamos de implementar en el servicio y en la clínica, y nos ha dado buen resultado. ¿Qué hicimos nosotros con nuestros pacientes? Comenzamos con un área de aislamiento, la clínica comenzó con un área de aislamiento de aproximadamente unas 12 camas, y en el día de hoy hay 3 áreas de aislamiento, sin contar la unidad de cuidados intensivos, donde hay por lo menos 12, 15 camas, no todas ocupadas por COVID, por supuesto, porque hay que resguardar un número de camas, y así lo hace la clínica para otras eventualidades. Pero en la actualidad pasamos de marzo a ahorita, agosto, con 3 áreas de aislamiento, donde se incluye un área de aislamiento pediátrico. ¿Qué implementamos con nuestros pacientes? El ejercicio y la expansibilidad diafragmática, la expansión del diafragma, hacer énfasis en la inspiración profunda y una expiración con los labios fruncidos para aumentar lo que es ese aire expirado, y que nos pueda llevar a que a nivel alveolar pueda haber un mejor intercambio, una mejor difusión de gases. Y a través de este tiempo hemos manejado lo que es la expansibilidad diafragmática. En algunos casos hemos implementado la expansión torácica, dependiendo de la evaluación del paciente. Y por supuesto, en todo momento manejando también, ¿no? Que no agarré el micrófono. Y por supuesto manejando en todo momento lo que es la saturación de oxígeno. Un paciente con síntomas moderados, donde haya un nivel importante de hipoxemia,
debemos tener cuidado con el ejercicio. Y este ejercicio es en posición sedente o en cama, porque estos pacientes no pueden tener una actividad vigorosa. El solo hecho de pasar de la cama al sillón y del sillón al baño, eso puede provocar en ellos un nivel de hipoxemia importante. Entonces, manejándolos con oxigenoterapia más la expansión diafragmática, haciendo énfasis en la inspiración profunda y mantener esa inspiración 2-3 segundos, verificando siempre la saturación de oxígeno, de verdad que nos ha dado buenos resultados con estos pacientes. Así los hemos manejado todo este tiempo. En algunos casos hay médicos que indican el uso de la espirometría incentiva. Nosotros hemos eliminado el uso de la espirometría incentiva porque, uno, el triflow, como comúnmente lo conocemos, es de flujo. Y dos, ya sabemos que este equipo no se puede desinfectar más allá de la boquilla. Y hemos eliminado totalmente el uso de la espirometría incentiva en estos pacientes con COVID y lo hemos sustituido con el trabajo diafragmático, costo diafragmático, el trabajo de la expiración con los labios fruncidos. Hemos trabajado también haciendo mucho énfasis en las posiciones, en los cambios de posición, realizar ejercicios en decúbito lateral y en los últimos meses se ha trabajado en conjunto con el gremio médico la posición prono, donde el paciente debe estar mientras tolere la posición, por supuesto, la mayoría lo está tolerando. El paciente pasa la noche, sus horas de sueño en decúbito prono, con su soporte de oxígeno. Hemos trabajado la cánula nasal, en algunos pacientes donde la hipoxemia compromete la vida del paciente, se trabaja en hospitalización. A ese paciente trabajamos oxígeno con reservorio y vamos destetando progresivamente destetándolo del oxígeno, bajando el nivel de flujo, hasta llegar al momento en que, junto con el tratamiento médico, más el resultado de las pruebas, se determine que el paciente está libre de COVID y ya no requiera del soporte de oxígeno. Pero en muchos casos, el ejercicio guiado a nivel diafragmático, trabajando el diafragma y realizando las inspiraciones profundas con mantenimiento de esa inspiración por lo menos 2-3 segundos y luego una expiración suave, hemos logrado que el paciente haya mejorado su oxigenación. Incluso hay casos donde recientemente he leído que la latencia de hipo puede ser uno de los síntomas del COVID que pueden estar presentes. Hemos tenido por lo menos 4 o 5 casos con pacientes con hipo, donde manejando esta respiración diafragmática guiada, realizando una inspiración profunda y una expiración con labios fruncidos, ha mejorado, ha disminuido la presencia del hipo. El paciente refiere mejoría prácticamente a las 24-48 horas, siempre, por supuesto, monitoreando la oxigenación, pero el paciente refiere mejoría de su estado de la actividad. Ocurrió una pequeña falla técnica. Sí, buenas tardes, muchachos. Mi nombre es, Creo que ya algunos me conocen, Luis Moratino. Yo trabajo en 2 centros clínicos. Uno es en Hospital Clínicas Caracas, en conjunto con el licenciado Juan. Y el otro es en el Urológico San Román, con el licenciado Eduardo Mora.
Realmente la experiencia que hemos tenido nosotros en ambas clínicas, puedo decir que la más tangible en mi caso ha sido con San Román, donde hemos abarcado un poco básicamente la misma doctrina o el mismo protocolo que está siguiendo nuestra colega Joana, ¿ok? Dándole también mucha información a la parte médica, porque evidentemente en estos casos el fisioterapeuta ha ganado un buen avance dentro de lo que es la terapia respiratoria. Nosotros hemos trabajado con el conjunto de grupos que tenemos en neurológico, con el EDGOL, que es lo que estaba hablando Joana. Hemos también nosotros decidido no trabajar con el TriFlow porque evidentemente no nos compete la parte o no nos ayuda la parte pulmonar, y lo que últimamente o en los últimos días hemos trabajado más con la parte de ventilación mecánica no invasiva para ayudar al trabajo respiratorio que han tenido los pacientes en la clínica, pues. ¿Ok? Ayudándolos progresivamente a trabajar con la musculatura accesoria, la musculatura respiratoria, y ayudándolos a que evidentemente se ventilen mucho más en la parte de su trabajo respiratorio que han presentado. Desafortunadamente, a la clínica nos han llegado casos bastante críticos, bastante fuertes, donde no todos hemos podido lograr la salvaguardad de nuestros pacientes. Aparte de eso, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un poco tensa la situación, cómo aumentaron estos últimos días, y por ende hemos tenido que también tomar la calma junto con los médicos, por lo menos en la parte que comentó Joana a los médicos, la manera de ilustrar o cómo llegar al porqué de la pronación de un paciente, sin necesidad de que apenas estornude el paciente hay que pronarlo. Pues eso es una de las desventajas que tuvimos en el área del urológico, pero que sin embargo, gracias a Dios, hemos podido llegar a unas conversaciones con los médicos donde no hemos podido intercambiar estos conocimientos y poder pronar a los pacientes en el momento más adecuado. ¿Ok? Donde nosotros igual tomamos gases arteriales, donde tomamos otro tipo de estudios para poder decidir tanto la pronación como el tiempo que se va a colocar el paciente en esa posición, y no perdurar tanto más allá de 12 horas, que es lo que realmente se ha buscado en los estudios a nivel internacional, y que fisiológicamente lo que nosotros nos está demostrando de cómo utilizar este tipo de drenaje postural, por así llamarlo. Pues evidentemente esta postura nos ayuda a la parte de la ventilación, a la parte de irrigación, a aquellos que conocen parte de lo que es las zonas de West, nos ayuda en esta situación, pues. ¿Ok? Teniendo una franca mejoría, como también lo explica la licenciada Joana, que el paciente poco a poco después se va colocando en sedestación, para después se va involucrando sus ejercicios suaves, a tolerancia. Evidentemente, cada situación nos va dejando una secuela a nivel de algún sistema del cuerpo, bien sea cardíaco, bien sea pulmonar, y en la otra que invade mucho en la parte renal, pues. ¿Ok? En ese momento, bueno, estamos buscando la mejor manera para trabajar nuestros pacientes en ambas clínicas, que por lo menos en este caso hablo por la Clínicas Caracas y la del urológico, que estamos en constante igual estudio, porque a pesar de que ya tenemos algo más conocido de este virus, siguen apareciendo cosas nuevas, siguen apareciendo ilustraciones diferentes, como bien lo que va a decir Joana, síntomas diferentes, o sea, un hipo, o sea, vamos a imaginarnos nada más esa parte, que evidentemente va a atacar diferentes sistemas. Pues entonces también el fisioterapeuta, no solamente el respiratorio, vamos a hablar de todo el gremio como tal, bien sea lo que se dedica a la parte cardíaca, lo que se dedica a la parte deportiva, vamos a encontrarnos con estas sensaciones de reinventarnos y de reacomodar todo lo que conocemos para estos tipos de pacientes. ¿Ok? Por lo menos Eduardo, que es de la parte deportiva, me imagino que él tuvo que haber agregado cosas nuevas en este momento para pacientes ya post COVID. No sé si has tenido esa experiencia ahorita, Eduardo. Sí, bueno, fíjate,
Pasa que, bueno, el COVID, como todos lo conocemos, es algo nuevo para todos, no es lo mismo lo que se sabe ahorita, lo que se sabía hace 3 meses o inclusive hasta hace unas. Fíjate que nosotros, como está diciendo Elvis, nosotros implementamos la ventilación mecánica invasiva, no invasiva, perdón, utilizando BiPAP en pacientes COVID, que estudios y algunas, como la CEPAC, te dicen que no es COVID. ¿Ok? Porque si vamos a los estudios internacionales, a los recientes estudios en cuanto a la parte respiratoria, vemos que el BiPAP no está indicado en pacientes COVID. Más sin embargo, decidimos implementarlo en el urológico y probar. Y bueno, realmente hemos tenido mucha, pero mucha evolución de los pacientes, mejorando la oxigenación, a pesar de que es un sistema de que va dirigido más a la hipercapnia que a una oxigenación, pero esa expansión pulmonar producida por esa alta presión que causa el BiPAP, no ha hecho que el paciente pueda oxigenar más. Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes con saturaciones de 70% aproximadamente, que le hemos llevado hasta 94% con la ventilación mecánica no invasiva. ¿Ok? Nosotros en la clínica le expresamos esto, que bueno, no estaba indicado, porque obviamente estos ambientes que creo que muy pocos, o puede decirse que ninguno, sabría decir a ciencia cierta, no tienen la presión negativa que deberían de tener todos estos ambientes COVID, ¿ok? El BiPAP no está indicado es porque, bueno, obviamente se puede esparcir un poco más el virus. Más sin embargo, como les digo, tenemos un área bien resguardada donde nuestro personal tiene los equipamientos de bioseguridad bien establecidos por la OMS, inclusive por la SPAR también. Y bueno, hasta los momentos hemos tenido muy buenos resultados en varios pacientes que se ha probado la ventilación mecánica invasiva. ¿Ok? Tenemos pacientes que no están tan graves a la hora de presentar esa hipoxemia refractaria del COVID, y lo hemos tratado de manejar con, tal cual como lo dijo Joana, con ventilaciones diafragmáticas. No hemos utilizado todavía el triflow, tampoco, sino lo hemos manejado todo con respiraciones diafragmáticas. Algunos poseen mucha secreción, producto de las citoquinas que producen la inflamación alveolar y en lo que es la barrera alveolo-capilar, ¿ok? Y tanto el ETGOL como el drenaje butógeno nos ha dado también buenos resultados. Es importante recalcar que tanto el ETGOL y todo lo que son los ejercicios expiratorios, ¿ok? O de aceleración expiratoria, el personal que lo realice debe manejar y debe poseer los equipos de bioseguridad, señor. ¿Ok? Es importantísimo esto, porque a nosotros hacer alguna maniobra, ¿ok?, de aceleración de flujo, estamos, valga la redundancia, bien sea o produciendo lactosa al paciente, ¿ok?, o como ven su nombre lo dice, acelerando ese flujo expiratorio y por lo tanto el virus puede expandirse más, ¿ok? Entonces, la persona que voy a realizar tiene que tener el equipo de bioseguridad colocado, y es recomendable que el paciente también sea un tapaboca o las face shields, que son las máscaras faciales, ¿ok? Para evitar esa expansión del virus. Eso es importantísimo. Como oxigenoterapia, bueno, obviamente trabajamos con mercurio. Últimamente están por llegarnos, que es muy utilizado porque en Brasil hay estudios que demuestran que han tenido muy buena adaptación. En Italia también hay estudios que demuestran que es muy adaptación, y estos son los ventiladores de cánulas nasales de alto flujo, ¿ok? Que no vienen siendo más que también un BiPAP, ¿ok? Pero estos nos van a proporcionar, como su nombre lo dice, un alto flujo, y nos proporcionan una FIO inclusive del 100%,
¿ok? Y es más recomendable porque no hay esa aerolización, esa expansión a respirar el paciente, ya que son cánulas que van adaptadas, valga la redundancia, a las fosas nasales. Pueden directamente a las fosas nasales, manteniendo esa permeabilidad alveolar, ¿ok? Y facilitando un mayor porcentaje, una mayor flujo de oxígeno, y eso ayuda a la oxigenación del paciente. No sé si una clínica en Venezuela, o inclusive en Caracas, bueno, Elvis, Juan, trabaja en Clínicas Caracas, no la en la metropolitana tampoco, que son las clínicas más emblemáticas de Caracas, por así decirlo, lo tienen. Nosotros, con el favor de Dios, muy pronto nos llegará tiempo, y bueno, vamos a empezar entonces esta estrategia en cuanto a la oxigenación del paciente. Post-COVID es importante también seguir reafirmando la base que el virus todavía tiene un periodo de incubación, permanencia en el cuerpo después de los 15 días, después de pasar la parte severa. Es importante seguir en cuanto a los ejercicios respiratorios, ¿ok? Si es un paciente que está mucho tiempo encamado en terapia intensiva, hay estudios también que demuestran, no tanto porque es COVID, esto va generalizado para todo paciente que permanezca posición encamado por más de una semana, ¿ok? El refuerzo del cuádriceps, aunque no lo crean, el cuádriceps debería fortalecerse en estos pacientes que tienen largo periodo de encamamiento, ¿ok? Deberían fortalecer este cuádriceps post-COVID, post un encamamiento, tratar de ayudar a todo lo que es la parte de ventilatoria del paciente, y bueno, hay que ver también todas las comorbilidades que pueda presentar el paciente, porque bueno, la mayoría de los pacientes que tienen complicaciones, ¿ok? Es porque presentan alguna comorbilidad, bien sea que son hipertensos, diabéticos, o cualquier otra enfermedad que disminuya la respuesta que podamos tener normalmente, ¿ok? Juancho, si quieres de tu experiencia, le doy el pase a Juan también para que pueda intervenir, un reconocido terapeuta respiratorio, mi amigo. Juan. Saludos, gracias Eduardo, gracias a los muchachos de Fisiocom por la invitación. Problema de conexión contigo. ¿Aló? Ajá. Juan, sí. Sí, aquí estoy. Sí, perfecto, Juan, te escuchamos bien. Ajá, entonces bueno, agradeciendo pues, a la gente de Fisiocom por la invitación, por la participación, la gente de fisioterapia que hace terapia respiratoria, que a veces estamos como hacia un ladito porque somos como controvertidos. Hay gente que le da mucho miedo a la área respiratoria, le da como mucho temor a trabajar dentro de la unidad de cuidados intensivos, y bueno, nosotros que estamos aquí, bueno, estamos para decirle pues a la gente que está iniciándose en el campo de terapia, bienvenidos a trabajar en el área respiratoria. Creo, soy partidario, pues, después de escuchar a Eduardo, después de escuchar a la licenciada Joana, que el fisioterapeuta que trabaja en el área respiratoria debe estar involucrado en la primera línea de defensa en el paciente con infección por SARS-CoV-2, por COVID-19 o paciente con coronavirus. Creo que el fisioterapeuta o terapeuta respiratorio, como nos llamamos en nuestros diferentes centros de trabajo, siempre y cuando tengamos fundamentos, siempre y cuando tengamos base, estamos en la capacidad de hacer un estupendo trabajo en beneficio de nuestro paciente. En este caso, pues, el paciente que está enfermo por COVID-19. Yo, después de escuchar las intervenciones de ustedes, yo quisiera quisiera sobre cuál es nuestra acción en este tipo de pacientes, ¿sí? La experiencia que puedo tener yo en el área hospitalaria es muy similar a la experiencia que va a tener la licenciada Joana, Eduardo y Elvis, pues más la experiencia que tiene Elvis, porque Elvis trabaja en la misma institución, trabajamos juntos. Pero yo quisiera puntualizar cuál es nuestro campo de acción en este tipo de pacientes, porque creo que hay mucha incertidumbre de cómo hacemos, cómo trabaja el fisioterapeuta
atendiendo a estos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros para poder abordar, para poder trabajar dentro de un área COVID, como la llamamos, es el equipo de protección, el EPI o el EPP, equipo de protección personal o equipo de protección individual. Esto está constituido, como bien sabemos, por protección respiratoria, el tipo de máscara N95, porque se sabe que es la máscara que más filtra partículas y que filtra virus, y es la que menos riesgo las que nos libera, pues nos evita el mayor riesgo con este tipo de pacientes. Debemos usar también guantes y ropa de protección y tenemos que usar protección facial y protección ocular. Hay sitios dentro de las instituciones donde laboramos, hay sitios como de transición entre un área y otra, entre el área de sospechoso, el área de sospechoso, de confirmado, el área de positivo ya confirmado y las áreas críticas. Hay sitios como de transición que quizás pudiéramos saltarnos de repente alguno de estos, de esta protección. Quizás las gafas protectoras no son necesarias en un área, pero eso depende de la institución y depende del protocolo que se cumpla dentro de cada una de las instituciones donde estemos laborando. Como fisioterapeuta respiratorio, como especialistas en esta área, nosotros tenemos unos objetivos que cumplir con nuestro paciente que está enfermo, con nuestro paciente que estamos brindando la atención. El primer objetivo sería mejorar la sensación de disnea, ¿no? Ese como principal, como el norte de nosotros con este tipo de pacientes. Tenemos que tratar de reducir en nuestro campo las complicaciones que se puedan presentar en este tipo de pacientes. Tenemos que preservar la función pulmonar, ¿verdad? Tenemos que también prevenir y mejorar la disfunción y discapacidad que se presente posterior, ¿sí?, a que el paciente egrese, a que el paciente mejore y salga de la unidad, salga del centro hospitalario. Y debemos también, porque tratamos al paciente como un todo, que no es un objeto, sino que es un paciente y lo debemos tratar como un todo, ¿no? Entonces mejoramos calidad de vida, trabajamos un poquito de ansiedad, un poquito de depresión, a pesar de que no somos psicólogos. Recuerden que aquí es importantísimo el trabajo en equipo multidisciplinario, equipo interdisciplinario dentro de las unidades. Contamos con el equipo médico, el equipo de psicólogos, el personal de enfermería, todo este personal es muy, muy valioso dentro de la atención de este tipo de pacientes. Entonces, pues, necesitamos trabajar de la mano con cada uno de ellos. Tenemos que el tratamiento de fisioterapia respiratoria en este tipo de pacientes, en este tipo de enfermedad, se divide por fases. La primera fase es una fase que ya estoy de acuerdo para la Sociedad Española de Tecnología y cirugía de tórax. Y sus revisiones, pues es como un compendio de todo lo que revisé, y es más o menos esto que traje aquí en esta fase. Tenemos una fase que llaman fase de confinamiento. En esta fase, el paciente no tiene síntomas severos y este paciente puede cumplir la cuarentena domiciliaria, porque, como les mencioné, tiene síntomas leves. ¿Cuáles son estos síntomas? Fiebre o febrícula, fatiga generalizada, dolor muscular y tos generalmente seca. Estos síntomas no dejan secuelas en nuestro paciente. Entonces, si no dejan secuelas, no hay indicación formal de técnicas de terapia respiratoria que podemos realizar en primera instancia con este paciente en fase de confinamiento. Sin embargo, nosotros, desde la fisioterapia, podemos promover este paciente, ¿verdad? Debemos hacer promoción de la salud y debemos evitar que este paciente permanezca por largos periodos de tiempo en sedestación o por largos periodos de tiempo encamado. Debemos indicarle a nuestro paciente que el ejercicio físico diario es importantísimo, como lo mencionaba Eduardo, como lo mencionaba la licenciada Joana también. El ejercicio físico diario es importantísimo. La intensidad y el volumen de la cantidad de ejercicio que pueda realizar el paciente va a depender de la disnea que presente en este momento. Si nuestro paciente tiene fiebre, pues el ejercicio físico en este momento estará contraindicado. También tenemos que tener en cuenta que debemos coordinar la respiración con los ejercicios para tener mejores resultados y también pues recomendar favorecer una buena hidratación, una buena alimentación. En este momento, pues el ejercicio, como decimos por ahí, lo dicen los fisioterapeutas que trabajan con entrenamiento físico, con deporte, pues el ejercicio en este momento sería la mejor medicina para fomentar la recuperación del paciente, siempre y cuando esté con sintomatología leve. Después tenemos una fase que llamamos fase de ingreso hospitalario. Aquí el paciente, ¿me escuchan? Eduardo,
Sí, te estamos escuchando, Juan, solo que es intermitente un poco la señal. Se interrumpe un Perdón. poco la comunicación. Ajá, ahora sí me escuchan. No, Sí. pero o sea, Sí. ¿se entiende? Sí, sí. Ok. Juan. Ajá, aquí estoy. Se escucha, se escucha. Sigo. Sí, sí. Ok, sigo entonces. Tenemos una Sí, segunda sigo. fase, Sigue, sigue. que es la fase de ingreso hospitalario, ¿no? Así se denomina. Aquí debemos hacer una valoración exhaustiva, individualizada, porque todos los pacientes son individuales, a pesar de que tengan la misma patología, van a presentar la misma condición clínica, debemos tratar y trabajar a nuestros pacientes de forma individual y consensuada en conjunto con los especialistas médicos que estén dentro de esta área hospitalaria. Y vamos a tener dentro de las técnicas de fisioterapia respiratoria que hacemos, que implementamos en esta fase, vamos a tener técnicas de alto riesgo, como las mencionaba Eduardo hace un momento, y estas son técnicas, todas las técnicas que incrementen el flujo respiratorio en el paciente, porque promueven la expansión de partículas aerosoles en la microbiota, y esto es altamente contagioso. Tenemos técnicas activas como la tos, ¿sí?, en el paciente, y tenemos técnicas asistidas que son las que utilizamos, nos valemos de algún tipo de herramienta para realizarlas, como la aplicación, la implementación de equipos de presión positiva, ¿verdad?, el entrenamiento de músculo respiratorio, la utilización de insufladores o insufladores mecánicos como los asistidores de tos, los coach assist. Esto me promueve la expansión de partículas, la instilación de solución fisiológica, de solución hipertónica para realizar nebulizaciones. Esas son técnicas de alto riesgo en pacientes infectados y en pacientes en fase hospitalaria. Tenemos aquí una observación importante, que la neumonía producida por el SARS-CoV-2 no produce consolidaciones exudativas en los pulmones. Las imágenes, la evidencia demuestra que la mayoría del paciente no cursa con consolidación exudativa. Esto quiere decir que el paciente por lo general no presenta tos productiva. Al no presentar tos productiva, el paciente no tiene secreciones, ¿sí? Entonces, si no tiene secreciones, no hay indicación formal de terapia respiratoria para la remoción de secreciones, a pesar de que en unos estudios chinos que leí por ahí, había un 34% de unos estudios que decían que sí, que el paciente presentaba secreciones y que ellos se valían del drenaje postural. Drenaje postural, colocar al paciente en diversas posiciones con la intención de que la secreción drene del pulmón los segmentos más distales hacia los segmentos más proximales, y entonces sea facilitada y sea movilizada la secreción mediante la tos. El fisioterapeuta, terapista respiratorio que vaya a realizar esta intervención, pues entonces, como lo dijo Eduardo hace un rato, tendrá que tener su equipo de protección debidamente colocado para realizar la atención a estos pacientes, ¿no? Tenemos de intervención en fisioterapia en esta fase hospitalaria. Nosotros vamos a contrarrestar los efectos del encamamiento prolongado de nuestro paciente. También vamos a favorecer cambios de posición y vamos a monitorizar al paciente. ¿Qué vamos a monitorizar nosotros en nuestro paciente? Saturación parcial de oxígeno, bien sea por oximetría de pulso o por equilibrio ácido-base, por gasometría arterial. Nosotros, con el adecuado entrenamiento, estamos en la capacidad de realizar la toma de muestras por función directa. Inclusive hay centros donde el mismo terapista respiratorio procesa la muestra de gases arteriales, la interpreta y la comentamos al médico para después entonces tomar decisiones. Sí, vamos a monitorizar también frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, disnea del paciente, presión arterial, temperatura. Hay una escala que se denomina escala de advertencia temprana en pacientes con infección por COVID, que de acuerdo a estos marcadores de signos vitales, de presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y dispositivo de administración de oxígeno que tiene el paciente colocado, nosotros podemos categorizar dentro de esta tabla en qué grado se encuentra el paciente, en qué estadio de gravedad se encuentra el paciente. Si es un paciente que amerita la supervisión médica continua, si es un paciente que puede ser controlado 1 o 2 veces por turno durante su estancia en hospitalización, o es un paciente muy severo que necesita pues el traslado y necesita la atención médica especializada dentro de alguna unidad especializada o alguna unidad de cuidados intensivos. Tenemos como tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19, nosotros desde la terapia respiratoria
vamos a tener el único objetivo de mantener las saturaciones parciales de oxígeno entre 94 y 98% de acuerdo a la condición de nuestro paciente. No, vamos a utilizar aquí, como bien lo mencionaba la licenciada Joana, oxigenoterapia por bigote nasal, ¿verdad? En primeros estadios hasta 5 litros, tratando siempre de llevar al paciente a nuestro objetivo, que será entre 94 y 98%. Si no lo logramos completar de esta forma, pues entonces recurriremos a otros dispositivos como máscaras con reservorio, y si no, pues entonces pasaremos a oxigenación por alto flujo. El paciente requerirá ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Lo que sí tenemos claro en este momento es que la nebulización está totalmente contraindicada, por lo que ya les mencioné, por la expansión de los aerosoles. Unas consideraciones importantes aquí en el tratamiento de insuficiencia respiratoria con estos pacientes es que pacientes con riesgo de hipercapnia, de retención de CO2, bien sea por antecedentes de POC, bien sea por antecedentes de obesidad, enfermedad neuromuscular o alteraciones de la caja torácica, nuestro objetivo de saturación parcial de oxígeno va a ser entre 88 y 92%. No necesitamos tener al paciente saturando 100% porque ya tenemos una patología previa que nos condiciona ese pulmón a mantener nivel, a que el pulmón funcione con dosis de oxígeno y que mantenga saturaciones entre 88 y 92%. Un paciente que tenga saturaciones parciales de oxígeno iguales a 85%, entonces iniciamos oxigenoterapia con cánulas nasales, ¿verdad? Y vamos tratando de conseguir el objetivo, graduando pues progresivamente la cantidad el flujo de oxígeno que le estamos administrando a nuestro paciente. En pacientes con saturaciones parciales de oxígeno por debajo del 85%, entonces iniciamos oxigenoterapia con máscara con reservorio, y una vez alcanzado el objetivo, vamos entonces a ir disminuyendo y vamos a ir cambiando los dispositivos a los dispositivos de menor proporción, en menor cantidad de oxígeno, para mantener los objetivos. Con bigotes nasales, máscara con reservorio, está recomendado que al paciente se le coloque una mascarilla, un tapabocas, una mascarilla 4 tiras, para evitar pues la propagación y la diseminación de aerosoles dentro del sitio, dentro del espacio donde se encuentre. Pacientes que tengan máscaras con reservorio, que necesiten alimentarse, porque el paciente no todos los pacientes están inconscientes, el paciente que está dentro del área de hospitalización y necesita alimentarse, pues en ese momento sustituimos la máscara con reservorio por una cánula, un bigote nasal, una cánula nasal, y le administramos oxígeno al paciente. El paciente no queda desasistido del oxígeno durante ese momento, durante ese tiempo. Y cuando el paciente necesita trasladarse al baño, le suministramos pues extensiones, las famosas extensiones con las mangueras, vamos cortando mangueras, hacemos extensiones y le suministramos a nuestro paciente para que cuando vaya al baño no esté desasistido del oxígeno, porque lo que mencionaba la licenciada Joana hace un rato, el paciente tiene la necesidad y se fatiga sumamente rápido. Entonces, como el paciente se fatiga sumamente rápido, no podemos desproveerlo del oxígeno por mucho tiempo. Si tenemos bombona, perfectamente, entonces nos llevamos nuestra bombona hasta el baño, hasta el sitio donde vaya el paciente a realizar pues la actividad que necesite. Nuestro objetivo aquí en el área de hospitalización es evitar, creo yo, pues particularmente pienso, que es evitar a toda costa el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Nosotros tenemos que valernos de todas estas técnicas y de todas estas cosas que le he comentado hasta ahora para evitar que nuestro paciente pase a la unidad de cuidados intensivos. Pero si no resulta, pues, y necesito alguna maniobra más invasiva, alguna maniobra más severa para tratar de compensar a mi paciente, entonces recurro pues a la ventilación mecánica no invasiva, que está indicada en ambientes y funciona, está indicada y se ha comprobado que funciona. Lo idóneo, como lo decía Eduardo hace un rato, es que sea en ambientes que tienen presión negativa. ¿Por qué? Porque tenemos los riesgos con las interfaces, con las máscaras, las válvulas respiratorias, de que se diseminen partículas y se pueda infectar y se pueda contagiar alguno de los miembros del equipo que esté atendiendo al paciente en ese momento. Pero, como le mencioné al principio, pues todo el personal que esté dentro de la unidad COVID debería tener y debería estar provisto del equipo de protección personal. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva tiene unos criterios clínicos para su implementación, para su colocación. Aquí entonces yo
como personal de salud trabajo en equipo, tengo que trabajar de la mano, bien sea con el neumonólogo que esté a cargo de la unidad de COVID o con el médico intensivista que esté a cargo de la unidad de COVID, para entonces hacer la instalación e iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Los criterios clínicos, pues disnea, trabajo respiratorio en mi paciente, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto y neumonía comprobada, neumonía evidenciada, neumonía extensiva e evidenciada en radiología. Tenemos criterios de gasometría arterial para la implementación de esta ventilación no invasiva y es la necesidad de una fracción inspirada de oxígeno mayor a 0,4% para conseguir saturaciones de 92 como mínimo. Una PO2, una relación PO2 menor a 200 y un fallo respiratorio en el paciente. Si tengo fallo respiratorio, pues entonces tendré que recurrir a mi ventilación mecánica no invasiva. Tengo otros criterios que son de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la condición de ciertos pacientes, que hay pacientes que tienen orden de no intubación endotraqueal. Entonces, este paciente con no intubación endotraqueal, pero que tengo techo terapéutico máximo de oxigenoterapia, el paciente no lo logro compensar, pues recurro a la ventilación mecánica no invasiva. Pacientes que estén positivos para COVID, que tengan patología de base, que tengan patología como apnea obstructiva del sueño, EPOC en exacerbación infecciosa, también puedo recurrir a la ventilación mecánica no invasiva y pacientes con esta exacerbación del EPOC que condicionen a insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, unas aclaraciones con esto: la ventilación no invasiva presenta una tasa de cierto fracaso posterior a 1 hora de colocación. Si yo coloco a mi paciente en ventilación no invasiva y tiene 1 hora y el paciente no logra, ¿verdad?, compensar la relación PAPI-O2 y no logra aumentar la saturación y no baja el trabajo respiratorio, no deberíamos retrasar el proceso de intubación si el paciente cumple con los criterios, porque mientras se ha determinado que si la intubación se realiza en estadio temprano, pues mejor es el resultado en estos pacientes. Si el paciente presenta afectación radiológica, ¿verdad?, y sin taquipnea y sin trabajo respiratorio, pues entonces puedo contemporizar la utilización de cánulas de alto flujo versus el CPAP, porque el CPAP me da presión positiva y necesitaría pues mantener la presión dentro de la vía aérea para mantener el mayor reclutamiento alveolar. ¿Qué sucede entonces si realizo esto y no compenso a mi paciente? Pues entonces pasa a una fase de agudización, un periodo crítico, que es el trabajo dentro de los cuidados intensivos, donde el trabajo del terapista respiratorio es valiosísimo. El terapista respiratorio debidamente formado, debidamente entrenado, es valiosísimo. Sí, hay muchas de las técnicas, o la mayoría de las técnicas que realizamos nosotros dentro de la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad?, generan aerosoles o generan microgotas. Tenemos considerado como procedimiento de bajo riesgo la colocación de cánulas de Guedel o cánulas nasofaringias y la extracción de muestras por función directa de gases arteriales. Pero estas son de bajo riesgo. De alto riesgo tenemos pues aspiración de secreciones, aerosoterapia, colocación de sistemas de ventilación, lavado ritual bronquial, ventilación manual con mascarilla y con bolsa de insuflación, la ventilación con el ambú, la asistencia del terapista respiratorio a la intubación endotraqueal, la monitorización de la ventilación mecánica y la RCP. Son procedimientos entonces de alto riesgo. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una estrategia para minimizar esos riesgos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, realizamos primero pues la presión negativa que debería existir dentro de estas unidades. Realizamos entonces aspiraciones mediante circuitos cerrados de aspiración, utilizamos cámaras espaciadoras como aerochamber o válvulas MDI si necesitamos darle tratamiento con inhalación a nuestro paciente. La ventilación mecánica no invasiva, aseguramos el sello entre la interfase y el paciente y nos aseguramos también de que haya circuito de doble tubuladura. Eso minimiza pues el riesgo de exposición a virus. En ventilación manual, pues con el ambú se dicen y recomiendan que si es necesario utilizar, que se utilicen filtros antivíricos para minimizar el riesgo. Pero no es recomendable, pues no es recomendable utilizar. Y de hecho, pues, durante la RCP, la intubación orotraqueal es necesario realizarla de forma precoz para garantizar la vía aérea. Sí, dentro de la UCI funcionamos, nosotros trabajamos, realizamos estas técnicas
y también trabajamos en el posicionamiento en prono, como lo mencionaba la licenciada Johanna, como lo mencionaba Eduardo, como lo mencionaba Elvis también. Importantísimo el cambio de posición, pero no el cambio de posición solamente después que tengo al paciente en ventilación mecánica. No, estamos acostumbrados a que se ventilaba el paciente en prono cuando teníamos un paciente con distrés respiratorio, lo ventilábamos en prono después que el paciente estaba intubado. Aquí, no, aquí se ha demostrado que la colocación del paciente en prono, así no esté intubado, ¿verdad? Con el paciente consciente, el paciente despierto, tiene beneficio. Tiene beneficio porque mejora la oxigenación y mejora favorece pues la recuperación de nuestro paciente. Tenemos que tener, cuando realizamos esto, tenemos que tener cuidado con los dispositivos invasivos que tenga nuestro paciente colocado, bien sea sondas, cánulas, vías centrales, tubos endotraqueales, para evitar pues riesgo de decanulación accidental. Tenemos contraindicaciones absolutas, como sabemos, de estos cambios de posición y de esta colocación de paciente en prono, como inestabilidad hemodinámica, que esté definida por presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio, aumento de presión intracraneal por encima de 25 milímetros de mercurio, lesión de médula espinal, pacientes que estén positivos para coronavirus pero que estén haciendo convulsiones en ese momento, no deberíamos pues colocarlo en posición prono, y pacientes que estén positivos para coronavirus y que estén embarazadas. La movilización precoz dentro de la unidad de cuidado intensivo, importantísimo por parte del fisioterapeuta, porque fomenta la recuperación. Aquí el paciente va a ser debilidad adquirida dentro de la UCI por la estancia, por el tiempo, por el efecto del medicamento, por el efecto del sedante y de los medicamentos relajantes, porque necesitan tener al paciente pues sedado relajado. Entonces es importantísimo para evitar polineuropatías y miopatías la movilización precoz en cama de este paciente. Esta movilización precoz con el paciente de estado relajado pues sería movilización pasiva básicamente. Si vamos a realizar movilizaciones activas, pues ya cuando el paciente va recuperando, luego de que el equipo médico hace una evaluación exhaustiva, minuciosa por sistema y considera pues que el paciente podemos recurrir a las movilizaciones activas, entonces vamos trabajando en conjunto desde la fisioterapia, tanto las movilizaciones de extremidades como la terapia respiratoria, la reeducación muscular de músculos respiratorios para favorecer la descontinuación de la ventilación mecánica, de acuerdo al protocolo que establezca dentro de las unidades donde estemos pues laborando, donde estemos trabajando. Y finalmente, para terminar, tengo una fase de recuperación o fase de alta hospitalaria, que sería en fisioterapia, fase de vuelta a la función. En pacientes que estuvieron leves y que estuvieron moderados, pues nosotros vamos a tratar de restaurar la condición física y psicológica de nuestro paciente y vamos a recomendar la realización de ejercicio físico, ejercicio aeróbico, puede ser caminata. Le vamos a recomendar al paciente que lo haga como rutina. El tiempo lo vamos a ir dando nosotros y pues dependiendo de la disnea, y la condición de este paciente en el momento del egreso. Y en los pacientes que estuvieron gravemente enfermos, críticamente enfermos y se recuperaron, pues vamos a tener un desacondicionamiento físico general, vamos a tener disnea secundaria de esfuerzo, vamos a tener atrofia muscular y pues desde la fisioterapia tenemos que educar al paciente, tenemos que indicar y realizar ejercicio aeróbico, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, siempre respetando la tolerancia de nuestro paciente y fomentando pues la recuperación. Eso es lo que buscamos nosotros, la recuperación funcional de nuestro paciente que estuvo positivo y que se está recuperando y está saliendo pues de esta infección por coronavirus. Esto es el trabajo básicamente que realizamos nosotros, deberíamos realizar nosotros dentro de la unidad de cuidados intensivos y dentro de las unidades de atención del paciente COVID. Aquí, bueno, tenemos que adaptarnos a una realidad que todos la sabemos, pues la realidad de nuestro país, bueno, tenemos que irnos adaptando a la condición del centro asistencial donde estemos y bueno, ahí vamos sobre la marcha adaptándonos, pero lo que sí quiero dejar claro es que es valiosísimo el trabajo que realizamos nosotros por nuestro paciente dentro de las unidades pues, de atención con coronavirus, con pacientes con COVID. Ya finalicé, le dejo los muchachos, le doy el pase a algunos de los muchachos que complementen el plan. Y quería comentar algo con respecto a la utilización no invasiva y eliminamos la aplicación en los pacientes con síntomas leves y moderados, el uso de la ventilación no invasiva por la
expansión de las partículas, y esto pudiera conllevar a que esté el personal más de la presencia del COVID, sobre todo en estos pacientes con síntomas leves y moderados. Debemos tener en cuenta que los pacientes con síntomas de moderados, por lo general pasan a la unidad de cuidados intensivos. Y en la unidad de cuidados intensivos, bueno, tienen un monitoreo continuo de su estabilidad hemodinámica, de la insuficiencia respiratoria, que en este caso es hipoxémica, y el personal de médico decidirá si conllevará a que una intubación endotraqueal. Nosotros eliminamos la ventilación no invasiva, no la usamos la técnica, está en nuestro protocolo. Eliminamos las micronebulizaciones por la dispersión de partículas también. Al principio fue un trabajo un poquito complicado con el médico. Colocamos las inhalaciones con aerocámaras o cámaras espaciadoras para la colocación de medicamentos, que es un proceso inflamatorio. Trabajamos dosis de esteroides inhalados de acuerdo a la indicación, y también trabajamos lo que es los vedados agonistas. Se entrena al paciente, ya sea con coquilla o con máscara, para hacer estas inhalaciones. Además de eso, por supuesto, importantísimo las medidas de bioseguridad del personal de terapia respiratoria, de enfermería, incluso hasta del personal que haga lactación, personal de camarera. Todos, gracias en la clínica, nos proveen de todo el material, y eso nos ha permitido mantenernos sanos a todo el equipo. En las próximas semanas vamos a recibir equipos de alto riesgo, las cánulas de alto riesgo. Creo que ya la clínica Ávila tiene el equipo, los ha implementado. Nosotros vamos a recibir equipos en las próximas 2-3 semanas. Eso es una herramienta importante, sobre todo para estos casos de insuficiencia respiratoria hipoxémica, porque ayuda a recuperar la función pulmonar y también va a eliminar esa función de disnea, y sobre todo la factibilidad de Sí, bueno, aparte de lo que entiendo, yo que se le cae la comunicación, sí, bueno, es importante, y recalco bastante esto porque, lo comentaba Juan, nosotros formamos parte de ese primer personal, ¿no?, que puede atender pacientes COVID. Y bueno, creo que está ganando bastante territorio poco a poco. Como lo decía Joana, es un poco difícil porque es un ámbito netamente médico. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, a diferencia de la fisioterapia, vamos a decirlo, musculoesquelética, ¿ok? La terapia respiratoria tienes que ondear un poco más en los sistemas. Entonces, relativamente tú te conviertes en una especie de médico internista porque empiezas a ondear cómo tratar un diabético, qué pasa con un diabético con las afecciones respiratorias, ponerles un ejemplo, qué pasa con un paciente cardíaco cuando tenemos un ICC y de repente entonces vemos que el paciente está disneico, y es porque obviamente el ICC está causando un edema agudo de pulmón, ¿ok? Espacio que nos estamos ahorita nosotros en cuanto al tratamiento de personas COVID, importante, y tenemos que siempre actualizarnos y estar bien parados para. Bueno, Juan les dio más o menos todo lo que nosotros tratamos en una unidad de cuidados intensivos. Siempre le tenemos algún temor a esta unidad de cuidados intensivos porque ciertamente en fisioterapia musculoesquelética depende la calidad de vida del paciente,
pero en la terapia respiratoria de la vida del paciente. O sea, un error puede conllevar que el paciente fallece, ¿no? Y eso es importante recalcar, tenemos que estar siempre preparados, y siempre se los digo a mis estudiantes, que el terapeuta respiratorio siempre tiene que estar preparado y tiene que saber haciendo. Con esto quiero decirles a todos que en medio de esta pandemia, cuídense y protéjanse, y a la hora de aplicar alguna maniobra, si no está seguro, sobre con alguien que de repente ha tratado, sea médico, terapeuta respiratorio. En este caso, si va a hacer una maniobra de terapia respiratoria, lo aconsejable es que busque la asesoría de un terapeuta respiratorio, que ya haya tenido a pacientes con COVID, o que esté informado de estos pacientes con COVID, porque obviamente, como ustedes ven, el alto riesgo de contagio lo tenemos, Hay un alto riesgo de contagio, incluso los muchachos que trabajan con nosotros en neurológico, se los digo siempre. Hay formas de colocarse la bioseguridad, eso es importante, lo creo Juan recalcó, nosotros, lentes, o bien sea la pantalla, la máscara N95, gorro, la bata quirúrgica completa con manga larga. Una vez quitárnosla, tiene que ser de atrás hacia adelante, después quitarnos el gorro, y después de último quitarnos todo lo que son la parte del cubrebocas, o la cubrebocas, y después de último los guantes. Tratar de en lo posible, si la clínica en la presión negativa, perfecto. Si no hacer la maniobra, hacer lo que sea y salir del área, no está en el perenne. Lo otro importante es que, bueno, debe haber un personal exclusivo solo para tratar a este tipo de personas, para que gente no tenga que entrar y salir del área COVID, o del área donde ver otro paciente que no sea COVID, una contaminación, y bueno, de una u otra forma, seguir todos los protocolos que ya están estandarizados, bueno, no queda, por lo menos de mi ahorita lo que está en boga, bueno, es la ventilación mecánica con equipos de alto flujo. Si el paciente no podemos llegar, ya Juan dio todas las premisas de cómo o cuáles son los criterios de la ventilación mecánica invasiva. Es importante recalcar algo, muchachos: la ventilación mecánica no invasiva no da soporte de vida. Si vemos que el paciente está dinéico, hablando de una respiración de 40, 50 por minuto, una saturación de 70%, diaforético, nublado, cansado, nada, no hay otra opción que la intubación. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica invasiva no da soporte. Eso es imprescindible. O sea, si ustedes tienen un paciente con esas características, le colocan muy poco probable que pueda tener algún efecto. Lástimamente, bueno, ahí tendremos que valernos, en dado caso, de resucitador manual, que es el AMBU, o el conocido como AMBU, y esperar a ver si con eso podemos ayudar a que pueda acrecentarse o aumentar, la saturación de oxígeno. Pero si no, bueno, nada, ya toca entonces tener la intubación endotraqueal. Elvis, sí, bueno, una de las cosas que ahorita estamos pendientes ahora con respecto al COVID, todo lo que hemos hablado de tanto Juan como Eduardo y como Joana, es que evidentemente se nos presenta ahora la siguiente etapa de recuperación de los pacientes una vez que hayan salido de alta,
con respecto al COVID en la parte intrahospitalaria. Como fisioterapeutas nos va a tocar ver con qué secuelas va a quedar los pacientes, bien sea cardíaco, bien sea pulmonar, bien sea renal, donde evidentemente vamos a tener una gama de maniobras que vamos a tener que utilizar dentro de estos pacientes. No van a ser nada diferente o nada que no hayamos visto en otras ocasiones o en nuestras especialidades. Y evidentemente tomar en cuenta ya en este entonces ni siquiera la parte post, sino la recuperación que tienen estos pacientes que va a tardar, que los pacientes, por ejemplo, en el caso de Eduardo, que son pacientes deportivos, que son los más inquietos, los más ansiosos, hay que tenerle claro o comentarles que el proceso de recuperación, válgase decir, puede durar hasta 6 y un año, o sea, 6 meses a 12 meses de recuperación para volver a mantener su movilidad y mantener otra vez la musculatura como lo tenían antes, aunando en estos casos las secuelas que pueden quedar en la parte pulmonar, que sería fibrosis pulmonar, que evidentemente eso también lo vamos a manejar parte de lo que es este gremio de salud en la parte de fisioterapia o técnicos cardiopulmonares o licenciados en cardiopulmonar que también son valiosos en esta área. No hay mucho que andar ahorita, la mayoría de las cosas lo han hablado nuestros colegas. Realmente la situación ahorita la que estamos manejando a nivel hospitalario es la que nos tenemos tenso en estos momentos como fisioterapeutas. Nos estamos ubicando, estamos hablando evidentemente de todas las técnicas de maniobra que estamos utilizando con los pacientes a nivel de hospitalización, a nivel de terapia intensiva y evidentemente tenemos una, ¿cómo se llama? Una muestra que enseñar y aprender nosotros mismos de esta nueva patología que ha aparecido, que todavía no lo conocemos del todo, pero que podemos ya a estas alturas salvaguardando la vida de nuestro paciente. Pues. Sin más que agregar tampoco a este debate que hemos tenido, no sé si algunos del panel tienen alguna pregunta que realizar. Sí, Bueno, ¿me escuchan? antes de Juan, ¿vas a acotar algo más? ¿Me escuchan? Sí, una observación, porque Sí, ya sí lo te dije, escuchamos. es como una invitación a el personal y una invitación y un llamado quizás a la conciencia también, al personal que trabaja, al personal de terapia respiratoria, bien sea fisioterapeuta, porque nosotros realizamos este trabajo, pero compartimos nuestro oficio con los licenciados en tecnología y terapia respiratoria, que valga para ellos un saludo y un abrazo enorme, porque son muchísimos los que hacen un maravilloso trabajo dentro de la UCI, dentro de las unidades de hospitalización también. Lo que les hago es un llamado a no tener miedo, a ver y a confiar en que si tenemos el equipo de protección, pues podemos estar con la plena confianza de que vamos a realizar el trabajo, que vamos a estar protegidos. Que son pues la finalidad única de nosotros dentro de esa área tan compleja, un paciente, dentro de esa área tan compleja, es brindarle ayuda a nuestro paciente, un paciente que está lleno de miedo, un paciente que está en una incertidumbre total, porque es algo nuevo, porque todo lo que se sabe en el mundo son resultados catastróficos que ha habido en todo el mundo, pues, y nosotros estamos en Venezuela y nosotros de excepción. Entonces yo los invito a que me participen, nos ganamos el puesto, como siempre se lo digo a los estudiantes, como siempre lo digo en todos los sitios donde estoy, en todos los sitios donde trabajo y donde he trabajado. Nosotros nos ganamos el puesto trabajando, haciendo las cosas bien y demostrando que en la fisioterapia respiratoria nosotros tenemos conocimiento, pues, y merecemos estar ahí en el equipo médico, junto al intensivista, junto al internista, junto al neumonólogo, al enfermero y a cualquier personal del equipo médico. Solo eso. Gracias por esas palabras, Juan. Bueno, terminado la parte del debate, de la explicación por parte de los 4 ponentes de hoy, y haber escuchado la experiencia que ha tenido cada uno en sus sitios de trabajo, vamos a comenzar la ronda de preguntas. Voy a comenzar con unas preguntas que, como dije al inicio, nos hicieron a través de Instagram. Bueno, si alguno de los espectadores que se encuentran en este momento también quisiera hacer una pregunta, ya sea uno de los ponentes en particular o una pregunta para que sea respondida por cualquiera de los 4, la puede colocar en el chat
y bueno, apenas terminemos estas de Instagram, comenzaremos con las preguntas de acá. Bueno, voy con la primera. Como siempre, la puede responder cualquiera de los cuatro. Esta pregunta la hizo David Belandria y pregunta que cómo se gestiona una terapia respiratoria a domicilio cuando no cuenta con los equipos. Pero específico si son equipos de tratamiento o equipos de detección, de bioseguridad. Bueno, Bueno, la bueno, terapia respiratoria no necesariamente tienes que manejar equipos, ¿no? Y todo va a depender de la evaluación que tú hagas y de lo que tenga el paciente. Este, tenemos múltiples maniobras que pueden ayudarnos si es un paciente, por ejemplo, egótico, ¿ok? Tenemos múltiples maniobras de aceleración de flujo, terapias, ¿ok? Que pueden ayudar a ese paciente a tener una vida más aceptable, una mejor calidad de vida. Acuérdense que son pacientes, por ejemplo, pacientes egóticos, son pacientes que se cansan, como lo habíamos reiterado, de la cama al baño ya están cansados, por un ejemplo. Entonces, no necesariamente tenemos que tener unos equipos tan complejos para, ¿no? Como todo va a depender de ese paciente o de la patología que manejemos y de la evaluación que tú tengas que hacer. Si es un paciente que, bueno, que tiene altos niveles de hipercarga, que está muy sonriento y que inclusive estuvo hospitalizado y una vez salió de hospitalización y una de las indicaciones era un VIVAP, por ejemplo, bueno, hay que tener el VIVAP. ¿Cuál la oxigenoterapia? Si una de las indicaciones de la mayoría de estos pacientes la oxigenoterapia por lo menos nocturna, ¿ok? Porque durante la noche o durante el sueño tiende a descender normalmente en todos, decía un poco la saturación. En estos pacientes obviamente es mucho más y bueno, obviamente tendríamos que tener un concentrador de oxígeno, una bombona de oxígeno. Si es un paciente que tiene altas secreciones o maneja muchas secreciones, de las cuales no hay una tos productiva, porque obviamente no puede expectorar, no hay fuerza a la expulsión, entonces bueno, nada, tenemos que tener también entonces un aspirador de glera. Pero como les digo, todo esto va a depender de la evaluación que le hagamos al paciente, porque de repente hay pacientes que, mira, si pueden toser, eso es importante bien, porque siempre a todos le mandan aspirar, vamos a aspirarlo, necesariamente el paciente tiene indicaciones de aspiración. Si un paciente que puede tener tos productiva, que tiene tos productiva, pero la tos es eficaz, no necesita aspiración. ¿Okay? La aspiración es una maniobra muy invasiva y agradable. Y si el paciente tiene una tos productiva y efectiva, no necesita aspiración mientras pueda manejar esa secreción, ¿okay? Espontánea. No sé si alguno quiere acotar algo más. Sí, yo quisiera acotar Sí. que con respecto a esa pregunta, quizás lo único que necesitamos han egresado satisfactoriamente en buenas condiciones. Se les da las recomendaciones para la casa. Importante el manejo de lo que es la fuerza, el entrenamiento, la condición física y el trabajo en casa de esa misma actividad física, también cuidando que no se presenten casos de disnea. Sí, complementando aquí un poquito para cerrar, la intervención y complementarlo un poquito. Aquí lo importante es que el fisioterapeuta que asuma la responsabilidad de atender a un paciente positivo, un paciente con COVID en casa, pues tiene que asumir la responsabilidad con todo, sabiendo pues que hay riesgo de contagio, sabiendo que hay un montón de factores que influyen pues en ese tratamiento que se le va a brindar al paciente en el domicilio. ¿Sí? Yo particularmente he tenido la experiencia de ver pacientes positivos en casa y trabajo básicamente, como les comenté hace un rato, se hace una evaluación pues del paciente y se le dan recomendaciones en cuanto a ejercicio, en cuanto a entrenamiento, porque el paciente en el domicilio está en fase de confinamiento y no debería tener síntomas severos. Dice por ahí guías internacionales
que el paciente cliente debería estar monitorizado y debería estar en un solo eso. Buenísimo. Voy a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿la falta de protección de bioseguridad ha sido una limitante hasta qué punto? Bueno, la falta de protección de bioseguridad es la limitante en todos los puntos. Si no tenemos la debida protección de bioseguridad, créeme que no, ahí está todo el personal o al terapeuta en riesgo, me atrevería a decirle que hasta un 100%. Como lo recalcamos y todo lo hemos recalcado, lo importante que son los EPP, que son los equipos, sin esos equipos de protección no les recomiendo a nadie tratar a ningún paciente, porque No se bueno, escucha obviamente bien. el grado de contagio es alto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Intercalado. fuerte y claro. ¿Se escucha? Sí, ok. Okay. Entonces, el equipo de bioseguridad funge a la Fundamental. hora de tratar a un paciente con COVID. Sin eso, mira, no es recomendable. Sí, ¿Alguno bueno, desea complementar la eh, respuesta? sí, bueno, es limitante. El limitante va a estar de acuerdo a la institución donde nos encontremos. Como bien sabido, pues aquí en Venezuela las privadas cuentan con el equipo, generalmente cuentan con el equipo necesario, unas más surtidas que otras. Y las instituciones públicas, hay muchas que sí cuentan con los equipos de protección, como hay otras que no. Lo que pasa es que aquí prevalece pues tu seguridad como trabajador de la salud y cualquier técnica, cualquier maniobra que realicemos, como lo mencioné hace un rato, cualquier técnica emite una cantidad de aerosoles, una cantidad de microgotas que exponen y ponen en riesgo no tanto a uno, o sea, no solamente a uno, pues, sino a todo el personal que esté dentro de la unidad, todo el equipo. El equipo de protección es necesario para Sí, sin atender los al equipos paciente. de bioseguridad adecuados, no. Sí, no es recomendable ver pacientes. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice que ¿en qué parte se retiran el equipo de protección expuesto al fluido del paciente al realizar algún procedimiento? En las instituciones, por ejemplo, hay áreas donde tenemos el espacio para retirarnos los equipos de COVID, ¿ok? Tanto Clínicas Caracas como Urológico cuenta con un espacio previo y post a retirar el equipo de pacientes COVID, ¿ok? Donde van a ser desechados, donde nosotros también contamos con las irrigaciones de contenidos para esterilizar tanto la vestimenta como nosotros, y a su vez, evidentemente, la higiene que tenemos que tener posterior a retirar el equipo. Como bien lo dijo Eduardo, contamos con un protocolo para poder retirar estos equipos de nosotros, donde se queda en estas unidades, donde se van a descartar en bolsas de bioseguridad, y posterior a eso tenemos que seguir manteniendo una higiene posterior al retirado del equipo de bioseguridad. ¿Okay? No, no sé cómo lo está manejando Joana en la metropolitana. Sí, nosotros contamos con el equipo, la clínica nos proporciona el equipo, no solo a los fisioterapeutas, sino también a todo el personal que está en el área de aislamiento. Tenemos un área donde nos vestimos, nos desvestimos y allí desechamos en diferentes bolsas los equipos que hemos utilizado. Si
Actualmente tenemos 3 áreas de aislamiento. Al salir de cada área de aislamiento, debemos utilizar un equipo diferente en cada área. Utilizamos, importantísimo, la máscara N95 y encima de la máscara N95 una máscara quirúrgica. Eso es muy importante junto con el face shield o el protector facial. Eso es importantísimo. La utilización de doble guante, en algunos casos hasta triple guante, los cuales vamos a ir desechando en la medida que vayamos saliendo de cada habitación. El uso de el mono descartable, encima utilizamos la bata verde y al entrar a cada habitación utilizamos otra bata. Es decir, que estamos bastante protegidos, no solamente el personal del servicio de terapia respiratoria, sino todo el personal en contacto con ellos. Y también utilizamos doble cubrebota. Importantísimo esa parte también. Bueno, y está de más decir el lavado de manos, el protocolo de los 40 segundos es importante. Y una vez que salimos de la clínica, terminada nuestra jornada, por supuesto el aseo personal antes de salir de la clínica, cambiar toda la ropa y al llegar a casa, bueno, también desechar esa ropa, lavarla y de una vez al baño. Eso permite que nosotros como personal de salud podamos mantenernos sanos, proteger a nuestras familias y proteger el entorno también. Bueno, aquí para aportar un poco, cada institución debería, es el deber ser, y yo estoy seguro que en la metro lo sí, y en el Hospital Clínica Caracas, en el Centro Médico, cada institución debería tener un circuito unidireccional, que el personal que está trabajando dentro de la unidad COVID ingresa por un sitio específico donde comienza pues el protocolo de vestirse, de colocarse los guantes, trabaja, realiza las labores y la salida es por otro lado. Por eso es que digo que es unidireccional. O sea, entra por un lado, sale por el otro. Y a la salida, pues, bueno, ese es el deber ser. Y a la salida, entonces se van retirando de forma envolvente toda la indumentaria que tienen colocada. Lo importante de esto es realizar entre paso y paso, entre el retiro de un dispositivo de seguridad y otro, el lavado de manos. Eso creo yo que es lo más importante. Y como lo menciona la licenciada Joana, pues posterior a la salida de la institución, la protección pues, y el cuidado que debemos tener nosotros, en nuestra familia, en nuestras casas. Al final, pues, después que realizamos y que terminamos de quitarnos toda la indumentaria que tenemos, eso va colocado en bolsas específicas que están diseñadas para eso, para recolectar ese material de que se está descartando. Bueno, voy a leer la última pregunta. Dice, ¿es de vital importancia usar el circuito cerrado para aspirar pacientes COVID? Muy importante. Sí, mira, es de vital importancia por muchas cosas, ¿no? Primero estamos, el paciente COVID que está, sí, justo, Andrea. El paciente COVID que está entubado, que está en ventilación mecánica invasiva, es porque obviamente no se ha logrado, como lo había dicho Juan, los niveles de oxigenación normales de ese paciente por protocolos o medidas de higienoterapias. Entonces, puede que sea que un paciente tenga un alto PIB, ¿ok? Y el tener alto PIB, que es uno de los criterios de ventilación mecánica, uno de los dispositivos de ventilación mecánica, no podemos estar quitando el ventilador a cada rato. Eso por un lado. Por otro lado, que es una de las cosas también en cuanto a importantes, obviamente cada vez que tú quitas el ventilador mecánico del paciente para poder hacer una aspiración, ¿ok? La expansión de
de la presión positiva del ventilador hace que realmente vaya y riegues por todos lados el virus, porque obviamente el circuito de ventilación mecánica es contaminado, ¿okay? Es otra y más importante. Y como lo vuelvo a repetir, cada vez que quitas todos los parámetros de ventilación mecánica que tenía el paciente, pierden su efecto. Entonces, al perfecto, podemos entonces, si había un colapso alveolar, como lo estaba diciendo antes, vuelvo y repito, por toda la escalada de citokinasas que se dan y esa inflamación a nivel alveolar, volvemos a caer como el principio otra vez de volver a expandir ese alveolo y todo lo demás. Entonces, que Juan lo nombró, es importante el circuito de aspiración cerrada en un paciente que esté, porque esto te va a evitar, como estoy diciendo, la exclusión constante del ventilador mecánico, ¿ok? De la ventilación mecánica, ¿ok? No sé si alguien más quiere anexar algo. No, evidentemente todos los pacientes con COVID en las unidades de cuidados intensivos deben tener un circuito cerrado de aspiración, tanto por la insuficiencia respiratoria, que es lo que los lleva a la intubación, como por la dispersión de partículas al personal y el posible contagio. Se debe utilizar el circuito cerrado de aspiración. Sí, bueno, complementando aquí un poco también, el circuito cerrado de aspiración sale otra vez a la luz por este problema pues de pandemia. Y sí, ciertamente, como dice la licenciada Joana, como dice Eduardo, es necesario el circuito cerrado de aspiración para nosotros poder realizar, valga la redundancia, la aspiración de las secreciones. Pero la realidad es que muchos de nuestros centros asistenciales no cuentan con circuitos cerrados de aspiración. Yo debería tenerlo primero por lo que comenta Eduardo. Si desconecto al paciente, aparte de que pierdo el reclutamiento, porque generalmente estos pacientes están ventilados con ventilación protectiva y tienen PIB elevado. Y este PIB, si desconecto a mi paciente, pierdo la presión dentro de la vía respiratoria o sea, voy como hacia atrás, pues voy en retroceso. Y aparte la expansión de aerosoles. Pero en muchos sitios no hay circuito cerrado de aspiración. Y aquí viene la pregunta, pues si mi paciente necesita que yo lo aspire y no tengo circuito cerrado de aspiración, ¿qué hago? No aspiro al paciente. Entonces yo soy partidario pues de que si estamos dentro de la unidad de cuidados intensivos, tenemos el equipo de protección, tenemos los lentes, tenemos el protector facial, tenemos presión negativa dentro de nuestra unidad, pues entonces habrá que conversar con el equipo médico, habrá que sedar y relajar al paciente de una forma óptima para tenerlo lo más, como dice uno, lo más planchado posible, y entonces realizar pues el procedimiento de forma rápida. Un procedimiento que no debería durar más de 15 segundos y tratando de evitar a todas costas la instilación de solución fisiológica dentro del tubo traqueal y dentro de la vía respiratoria. Pero la realidad es que hay muchas instituciones aquí que no cuentan con circuitos cerrados de aspiración. Al igual como no cuentan con tampoco válvulas MDI. Las válvulas MDI, yo particularmente tenía más de 11 años que no las veía, ahorita es que están saliendo nuevamente, y si yo necesito pues darle un medicamento nebulizado al paciente, ¿cómo hago? Si no tengo válvulas MDI. Entonces hay que evaluar pues la necesidad del paciente, la condición y el momento, el contexto donde estemos, y pues ahí se verá si se realiza o no se realiza, pero teniendo en cuenta y teniendo todo el equipo de protección, si es necesario, pues de alguna forma habrá que realizar la aspiración del paciente, porque no vamos a dejar que el paciente se nos ahogue en su misma secreción. Solo eso. Sí. De hecho, fíjense que ahondando un poco lo que habla Eduardo y Juan, igual que la licenciada Joana, hay técnicas, por lo menos en Brasil, que forman una especie de campaña, vamos a ponerlo así, o tipo Oxyhood, más o menos para adultos, donde se hace la aspiración dentro de esta retención con sondas normales, ¿ok? Que no son de circuito cerrado, para poder garantizar la aspiración del paciente, donde también se aísla tanto el que va a ejecutar, bien sea terapia respiratoria o bien sea uno de los especialistas, válgase decir enfermería o médico para la aspiración,
surge esta campana, esta forma, vamos a decir, rudimentaria, pero que realmente ayuda al aislamiento del paciente en el momento de la aspiración. Pero como dice nuestro querido amigo Juan, tenemos que tomar en cuenta la salvaguarda del paciente y tenemos que hacernos siempre esas preguntas de si en verdad mi paciente merita aspirarlo. El protocolo para aspirar evidentemente tiene que ser muy rápido. Tenemos que garantizar que no se aerolice tanto o que no haya tanta gotícula en el momento de la aspiración y garantizar la permeabilidad de reclutamiento alveolar de nuestros pacientes. Pues. Okay, esa es una de las cosas que he visto que por falta de aumento de consumo de este tipo de sonda, de circuitos cerrados, se crean estas iniciativas también dentro de las terapias intensivas. Bueno, creo que ahora sí hemos llegado al final de la ronda de preguntas. A menos que uno de los espectadores que está aquí en este momento desea hacer una. Si no, bueno, no queda más que darle las gracias. En verdad, Eduardo, Elvis, Juan, Joana, encantados. Todo el equipo de Fisiocon está enormemente agradecido con ustedes. A pesar de esa incertidumbre que teníamos de cómo se iba a desenvolver el debate, creo que no pudieron haber hecho mejor. Súper nutritivo toda la información que nos brindan el día de hoy. Y bueno, más, gracias de verdad. Un placer haber sido invitado con Gracias Fisiocon, poder compartir Andrea, y a todo el estos equipo por la conocimientos invitación, con el a los gremio. colegas. Tranquila, Joana. No, bueno, nada más que agradecer a Andrea que nos hayan invitado, como estaba hablando Joana, al panel que está presente, a los colegas de la fisioterapia. Gracias por la oportunidad de dar a conocer un poco más esta área, porque dentro del gremio evidentemente somos un poco también no solamente desconocidos, sino que también somos una incertidumbre dentro del área de la fisioterapia. Y es una buena oportunidad en este caso de ver cómo nosotros estamos evolucionando, cómo estamos creciendo y cómo somos partícipes de algo tan grande en esta oportunidad como lo que ha sido la pandemia que estamos viviendo, pues que nadie se esperaba que lo íbamos a vivir y tocó vivirlos tanto profesional como evidentemente como ser humano que somos. Pues. Nuevamente agradecido por la invitación. Sí, por mi lado igual. Gracias, Andrea, por la invitación. Gracias a todos los que pudieron asistir y estar acá. Espero que, bueno, haya servido la información que le dimos y, bueno, vean que la fisioterapia respiratoria va mucho más allá. Y, bueno, ahorita en plena pandemia ganamos un cupo más, como dice Juan, siempre de la mano del conocimiento, ¿ok? Y de la conciencia, siempre podemos ganarnos, siempre es un lugar más en ese amplio campo de la salud. Bueno, finalmente, como les mencioné hace un rato, nos ganamos el puesto, nos ganamos el lugar con trabajo, demostrando que podemos hacer las cosas. El que quiera incursionar, el que quiera trabajar en terapia respiratoria, bueno, bienvenido sea, y gracias a Andrea y al de Fisiocon por la invitación y por la iniciativa, y espero pues, vernos pronto por otra vez compartiendo más información desde nuestro trabajo que hacemos en el día a día en la fisioterapia. Gracias y feliz tarde a todos. Saludos. Bueno, la Andrea, invitación para ustedes y para todos que nos haber escuchan en este momento. Ciencia, salud. Disculpe por interrumpir. Tranquila, me estaba Bueno, despidiendo. a pesar de que la conectividad estuvo ahí un poco... Bueno, nada, para cerrar, solamente los estaba invitando a nuestro Jueves Con de la semana que viene. Estaremos esta vez por la plataforma de Instagram y nos acompaña el fisioterapeuta AC Porras.
que tuvimos el día de hoy, próximamente estará en el canal de YouTube, bueno, para que y bueno, nuevamente gracias a ustedes y gracias a todas las personas que estuvieron presentes en el meet. Un fuerte abrazo para todos.